un podcast de Cooperativa. Este es un podcast sobre historias que suceden delante y detrás de la pantalla, sobre las personas que hacen películas, las personas que las ven y las personas que las sueñan. Soy Daniel Villalobos y esto es El Contador de Películas. Este es El Contador de Películas y la historia de hoy se llama La madre de todas las rubias. The Misfits, Los Inadaptados, como se la conoció en América Latina, es una película de 1961. Ha pasado a la historia del cine por varias razones. Fue y sigue siendo una de las cumbres de la carrera del director John Huston, que a lo largo de su vida estrenó clásicos como El halcón maltés, La reina africana y El hombre que sería rey. Uno de sus protagonistas era un Clark Gable envejecido, frágil y todavía en recuperación de un infarto cardíaco. El guión era de Arthur Miller, uno de los dramaturgos estadounidenses más respetados de la época. Miller no le tenía mucha simpatía a Hollywood, pero se había involucrado en el proyecto por una razón muy prosaica. La protagonista femenina de Los Inadaptados era su mujer, Marilyn Monroe. La película de Huston fue el último filme que Monroe estrenó en vida. Su muerte dejó sin terminar una comedia llamada Something Got to Give, que estaba siendo dirigida por George Cukor. One of the most famous stars in Hollywood history is dead at 36. Marilyn Monroe was found dead in bed. El pasado 4 de agosto se cumplieron 64 años del fallecimiento de la actriz. Tenía 36 años de edad, pero ya era una veterana de Hollywood para ese entonces, e incluso algunos columnistas de chismes se referían a ella como una rubia sexy en decadencia. Antes de seguir, un aviso breve. Las dos fuentes primordiales para este episodio son dos de las biografías más importantes escritas en torno a la figura de Monroe. La primera es la que publicara Donald Spoto en 1993, y la segunda es Marilyn, la pasión y la paradoja, publicada por Lois Banner el 2012. Volvamos ahora a ese lejano 1962. El rodaje de la película de Cukor había tenido numerosos problemas. La Monroe había pedido licencia por varias semanas producto de una sinusitis agravada, pero los productores la acusaron reiteradamente de estar fingiendo la enfermedad por simple capricho. Su fama como actriz difícil de manejar, voluble e irresponsable, había alcanzado su punto más alto. Era legendaria su costumbre de llegar atrasada en las mañanas al set de rodaje, una conducta más y más común con el paso del tiempo. Lo que no sabían muchos en Hollywood es que con los años la Monroe se había hecho adicta a distintos medicamentos y que sufría de insomnio crónico. Esto la había llevado a depender no solo de las pastillas, sino de quienes se las recetaban. Y entre ellos hay un nombre clave, el psiquiatra Ralph Grinson, que fue el terapeuta de cabecera de la actriz por varios años. La película de Cukor estaba detenida mientras el abogado de la Monroe negociaba el fin de su licencia médica con el estudio. En ese contexto ocurrió el evento que destruyó esas negociaciones. El 19 de mayo de 1962, cuando Marilyn debía estar supuestamente guardando cama en su hogar en Los Ángeles, voló a Nueva York para cantarle el feliz cumpleaños al presidente Kennedy en una fiesta en el Madison Square Garden. Happy birthday to you. Happy Los productores del estudio se sintieron engañados. El 7 de junio iniciaron una demanda legal contra la Monroe, mientras buscaban con desesperación una actriz que la reemplazara. Algo que era muy difícil, ya que la otra estrella del proyecto, Dean Martin, se negaba a filmar con cualquier persona que no fuera Marilyn Monroe. Según los amigos y colaboradores que fueron entrevistados tras la muerte de la estrella, esos meses en su vida personal no fueron oscuros ni tristes. Estaba llena de proyectos y de ideas. Había retomado su amistad, o su romance, con su ex marido, el beisbolista Joe DiMaggio, y corrían rumores de que ambos podían incluso volver a casarse. De hecho, el 21 de enero del año anterior, de 1961,
Marilyn Monroe había disuelto su matrimonio con Arthur Miller de manera muy sencilla y expedita. Había hecho un viaje relámpago a Ciudad Juárez para aprovecharse de una ley local que permitía ejecutar un divorcio en pocos días. Monroe pagó el trámite y, aunque su boda se había celebrado en Estados Unidos, 3 días después ya era una mujer libre. Dicho sea de paso, esa no fue la última vez que Monroe visitó México durante su vida. En 1962, el mismo año de su muerte, viajó al DF. Allí se reunió con el director Emilio Fernández, visitó las pirámides de Teotihuacán e incluso tuvo tiempo para ir a los famosos estudios Churubusco. ¿Por qué fue a Churubusco? Porque en el momento de su visita estaba filmando ahí uno de los directores que más admiraba, que era el español Luis Buñuel. La película en cuestión era El Ángel Exterminador, y la estrella de Hollywood no solo visitó el set, sino que además conversó con los técnicos y se tomó varias fotos con el elenco. Recordemos aquí un dato no menor. La madre de Marilyn Monroe, Gladys Pearl Baker, había nacido en México, en lo que hoy es Piedras Negras, en el estado de Coahuila. Volvamos a Los Ángeles. Día 4 de agosto de 1962. Marilyn está en su casa, acompañada por su ama de llaves, una mujer llamada Eunice Murray. Durante el día, discute una posible sesión de fotos para Playboy, recibe un masaje, lee. Monroe era una gran lectora y tenía una buena biblioteca, dato que sus agentes de prensa siempre intentaron esconder. Y además contesta varias llamadas telefónicas. Una de ellas fue de su hijastro, Joe DiMaggio Jr., quien aprovechó de contarle que había terminado con su novia. Otra llamada, la más importante para esta historia, fue la de Peter Lawford. Lawford hoy día es un personaje apenas recordado, un pie de página en el Hollywood de oro, pero en 1962 era parte de la realeza del mundo del espectáculo. No solo era miembro del Rat Pack, el exclusivo club de amigos de Frank Sinatra, además, era cuñado del presidente Kennedy, y entre ambos mundos se había vuelto un admirador y contacto cercano de Marilyn Monroe. Su telefonazo la tarde del 4 de agosto era para convencer a la actriz de que asistiera a una cena que tenía organizada en su casa. La Monroe alegó estar cansada y sin ganas de arreglarse. Lawford insistió y quedó de llamar un rato después. Esa segunda llamada fue la que disparó todas las alarmas. Según consigna Donald Spoto en su biografía, esa conversación telefónica ocurrió entre las 6 y las 6:30 de la tarde. Marilyn, según Lawford, sonaba muy distinta a la primera vez. Su diálogo era errático, su voz se escuchaba apagada y confusa. Él le preguntó, directamente, si estaba drogada. Ella le dijo que no se sentía bien y que iba a recostarse unos minutos. Después, de una manera que Peter Lawford nunca olvidó, la Monroe pareció recobrar la mente clara y le dijo: «Despídeme de tu mujer, despídeme del presidente y me despido de ti, que has sido siempre un tipo tan dulce». Entonces la comunicación se cortó. Lawford, inquieto, llamó de inmediato a su representante Milton Evans, quien también era del círculo de amistades de los Kennedy y de la actriz. «Vamos de inmediato a su casa», le dijo Lawford. «Algo terrible está pasando». Evans lo detuvo. Le recordó que era el cuñado del presidente de Estados Unidos. Si iba al hogar de una actriz de Hollywood y los reporteros lo encontraban en una situación donde la dueña de casa podía estar bajo una sobredosis o incluso fallecida, el escándalo salpicaría a los Kennedys. Lawford insistió en que fueran a verificar al domicilio de la Monroe. Evans lo convenció de que esperaran hasta que él hablara con el abogado de la actriz, Vicky Rudin. Rudin recibió el llamado de Milton Evans mientras estaba en una fiesta en casa de amigos. Alarmado, llamó desde ese lugar a la casa de Marilyn Monroe en Fifth Helena Drive. Quien le contestó el teléfono a las 8:30 de la noche fue el ama de llaves. Según el abogado Rudin, la mujer, Eunice Murray, recordemos, le dijo que esperara un momento y luego pasaron 4 minutos. Eunice volvió al teléfono y le dijo que su jefa estaba en su habitación, sin novedad. Rudin transmitió esta información a Milton Evans, que la retransmitió a Peter Lawford, quien para esas alturas de la noche estaba ya bastante ebrio y nervioso. Lawford no se quedó tranquilo y siguió contactando personas del barrio de Marilyn para convencerlas de que fueran a revisar al hogar de la actriz. A la 1:30 de la mañana, Lawford recibió una llamada de su agente Evans. Este había recibido a su vez una llamada del abogado Rubin.
El mensaje era devastador. Rubin y el psiquiatra Grinson habían encontrado muerta a la Monroe en su dormitorio. De hecho, a excepción de la policía, Peter Lawford fue una de las últimas personas en enterarse. Según el abogado Mikey Rubin, mucho antes de la medianoche, entre las 9 y las 10, había sido llamado por el psiquiatra Ralph Grinson, quien le había informado entonces de la muerte de su clienta. Otras personas del entorno de la Monroe también fueron avisadas en ese rango horario. Gente del estudio, publicistas, actores, contactos en la prensa y agentes artísticos. A lo largo de Los Ángeles, los teléfonos no dejaban de despertar a sus dueños. Y el último en sonar fue el teléfono de la estación de policía de West Los Ángeles, a las 4:25 de la mañana del día 5 de agosto. El que contestó fue el sargento Jack Clemons. Quien llamaba no se identificó, solamente dijo: Marilyn Monroe ha muerto, por suicidio. El sargento Clemons llegó al domicilio de la estrella 10 minutos más tarde. El cuerpo de la Monroe estaba en su cama, cubierto con una sábana. En la habitación estaba el psiquiatra Grinson y Hyman Engelberg, quien era el doctor personal de la mujer. Un dato menor le vino a la memoria al sargento Clemons mucho tiempo después. Mientras los hombres hablaban en la habitación junto al cuerpo, desde el fondo de la casa se escuchaba el ruido de la lavadora automática funcionando. A las 4:35 de la mañana. Clemons tomó la declaración de la ama de llaves, Eunice Murray, y del psiquiatra Grinson, y aquí es donde las cosas se empezaron a complicar. Según Eunice Murray, por motivos que jamás pudo explicar, ella había despertado a las 3 de la mañana y había ido a revisar el dormitorio de su jefa. Se había encontrado con la puerta cerrada por dentro, pero con un retazo de luz bajo esa misma puerta. Inquieta, había llamado a Grinson, a esa hora, quien le habría recomendado que saliera al patio y atisbara por la ventana si Marilyn estaba durmiendo. Eunice, según su testimonio, se habría asomado por el borde de la ventana y así habría visto a Marilyn Monroe desnuda, inmóvil, boca abajo en su cama. Entonces llamó a Grinson de nuevo, que llegó al domicilio, rompió un vidrio de la habitación y entró, encontrándose ambos con la revelación de que la actriz estaba muerta. Un problema básico de esta historia es que Eunice se contradijo desde el principio. Al sargento Clemons le dijo que había llamado al psiquiatra Grinson cerca de la medianoche. Al día siguiente, entrevistada formalmente por un detective de la policía, cambió la versión. Ahora dijo que había llamado a Grinson a las 3 de la mañana. Por otro lado, como apunta Spoto en su biografía, era imposible que el ama de llaves hubiera visto la luz encendida por debajo de la puerta, ya que ese sector de la casa tenía una alfombra tan gruesa que incluso dificultaba cerrar la puerta. Y ahí también hubo otro cabo suelto en la declaración de Eunice Murray. Ella dijo que intentó ingresar al dormitorio, pero que la puerta estaba con seguro. Marilyn Monroe, como informaron varias de sus amistades, jamás le echaba pestillo ni le ponía el seguro a una puerta. Esta fue una costumbre de toda su vida, que solo se agudizó luego que fuera internada por depresión en una clínica llamada Penny Whitney. En ese lugar, la obligaban a dormir en una habitación cuya puerta quedaba toda la noche cerrada con llave, cosa que horrorizaba a la actriz y que fue la razón para que se marchara de la clínica apenas la autorizaron los médicos. Con los años, Eunice Murray se retractó de su historia. No vio ninguna luz filtrada por el borde y la puerta del dormitorio de la Monroe nunca estuvo cerrada. A pesar de esas contradicciones, ni el ama de llaves ni el psiquiatra Grinson fueron interrogados en investigaciones posteriores. Uno de los detectives que llegaron esa mañana del 5 de agosto de 1962 a la casa de Fifth Helena Avenue tenía a cargo buscar una posible nota de suicidio. Revolvió todos los papeles de la habitación, pero no encontró nada, salvo un telegrama enviado desde París, aludiendo a una oferta de trabajo para que Marilyn se presentara en un show en vivo. Otros policías entrevistaron a los vecinos. Quienes vivían más cerca del domicilio eran los Landau, una pareja de adultos mayores. Ellos le dijeron a los agentes que no habían escuchado ningún ruido extraño en toda la noche, y que la vecina Monroe era en general silenciosa y muy respetuosa de la tranquilidad del barrio. Mientras despuntaba el amanecer en Los Ángeles, el cuerpo de la mujer fue trasladado desde el dormitorio hasta un camión Ford, en una camilla de acero que la policía cubrió con una manta rosada, cedida por Eunice Murray. Lo normal era que ese camión se fuera directo a la oficina del forense local,
quien era el único oficial médico autorizado a manipular el cuerpo en ese momento. Sin embargo, antes de eso, el camión se detuvo por varias horas en la funeraria Westwood Village, por razones que nunca fueron aclaradas. Una teoría, o más bien una explicación, es que Rudin, el abogado de la Monroe, haya ordenado ese desvío para despistar a la prensa y para darle tiempo a la única persona capaz de organizar y tomar decisiones respecto a lo que venía. Y esa persona era Joe DiMaggio, quien nunca había dejado de amar a su exmujer y que a la luz de su muerte decidió que el funeral debía ser privado, pequeño y lo más sencillo posible. Asistieron menos de 40 personas. Guardias armados evitaron que los fotógrafos se acercaran y la gran mayoría de los amigos y contactos de Marilyn en Hollywood quedaron fuera de la lista de invitados. Para DiMaggio, la gente del mundo del cine había causado la ruina de la actriz. Le habían chupado la sangre por años para luego dejarla a un lado cuando ya no les hacía falta. Pero ¿cómo había muerto Marilyn Monroe? Las teorías fantásticas sobre un asesinato ordenado por la mafia o por personas ligadas al gobierno han proliferado por años. El informe oficial del forense dictaminó una sobredosis de barbitúricos. La causa probable, según ese informe, fue el suicidio, dado el historial de depresión y adicciones de la actriz. Pero nadie encontró jamás una carta de despedida. Sus últimos días de vida habían sido completamente normales. Sus amistades, como ya dijimos, la vieron entusiasmada, alegre y esperanzada respecto a sus proyectos futuros. Planeaba terminar la película con Dean Martin. Iba a reunirse con Joe DiMaggio y quizás incluso consideraba volver a vivir con él. En su biografía, Dolan Spoto tiene una teoría, bastante arriesgada, pero no más que otras que surgieron con los años. Los forenses, nos cuenta Spoto, no encontraron rastros de pastillas en el estómago del cuerpo. Tampoco hallaron huellas de pinchazos en ningún lugar de la piel de la fallecida. La única alternativa, según uno de ellos, es que los barbitúricos hubieran entrado al cuerpo de la mujer vía un enema. Ahora, hay que decir que los enemas son un procedimiento bastante singular para el consumo de sustancias. Pero Spoto recuerda algo digno de mención. A fines de los años 50, muchas estrellas de Hollywood los usaban por motivos, comillas, higiénicos y dietéticos, cierre de comillas, sobre todo durante los rodajes. La misma Marilyn los había utilizado en algún punto de su carrera. ¿Podría ser, se preguntaba Spoto, que un mal cálculo, un enema mal administrado, tal vez por un ama de llaves sin el necesario conocimiento médico, podría ser que eso explicara el funesto desenlace de esa jornada? ¿Podría ser entonces que no había ni complot, ni conspiración, ni agentes del gobierno, sino simple negligencia? En contraposición a la hipótesis de Donald Spoto, se halla la respuesta que dio en su autobiografía de 1983 Tomás Noguchi, el forense que realizó la autopsia al cuerpo de la Monroe el 5 de agosto de 1962. Noguchi señaló que, siendo la actriz una consumidora habitual de pastillas, no era raro que éstas hubieran sido absorbidas por su sistema digestivo con mayor rapidez que en otras personas. Entonces, que no se encontraran rastros de Nembutal u otros medicamentos en el estómago no descartaba que ella hubiera tragado un alto número de cápsulas durante la jornada. Respecto a la ausencia de pinchazos en la piel, Noguchi mencionó que solo las inyecciones muy recientes dejaban marcas visibles. Y remató sus observaciones escribiendo: nada de lo que encontramos en esa autopsia nos permitió sugerir que hubiera intervención de terceros o el uso de un enema. Mi opinión profesional sigue siendo que el caso de Marilyn Monroe fue el de un suicidio a través de la ingesta de pastillas. El juicio de Noguchi, en tanto doctor y forense responsable del informe, sin duda tiene más peso que el de Spoto, que es un simple biógrafo. Pero no despeja todas las dudas que aparecen tanto en su libro como en el de Lois Banner. Dudas tales como: ¿qué pasó en la casa de Marilyn Monroe entre las 10 de la noche del 4 de agosto y las 4:30 de la mañana del 5 de agosto? ¿Quiénes entraron y salieron de la casa? ¿Por qué el ama de llaves cambió su versión de los hechos? ¿Por qué el camión que llevaba el cuerpo se detuvo por varias horas en una funeraria privada en vez de ir directamente hacia la oficina del forense? ¿Y por qué, en mitad de la madrugada, con el cuerpo sin vida de la Monroe en su dormitorio y la casa llena de policías, el ama de llaves insistió en seguir usando la lavadora automática?
La mañana del lunes 6 de agosto, el cuerpo seguía en la morgue de Los Ángeles sin que nadie lo reclamara. A quien le tocó esa responsabilidad fue a Joe DiMaggio, quien dio la orden para iniciar los preparativos del funeral. Una de sus diligencias fue llamar al maquillador Alan Snyder. Él había sido el responsable de maquillar a la actriz por años, en distintas producciones y eventos. Era a esas alturas del partido un amigo cercano. En una ocasión, luego de pasar tiempo hospitalizada, la Monroe le había pedido a Snyder que fuera a maquillarla a su habitación en la clínica. Sabía que afuera había fotógrafos esperándola y quería lucir bien. Mientras Snyder la atendía, ella le dijo: «Prométeme una cosa. Si algo me pasa alguna vez, por favor que nadie toque mi cara más que tú. Prométeme que serás quien me maquille, porque quiero verme bien entonces». Snyder le contestó bromeando: «Sí, claro, Marilyn, que me traigan tu cuerpo mientras todavía esté tibio y lo haré». Semanas más tarde, ella le envió un regalo. Era una hermosa caja de la tienda Tiffany. Dentro venía un clip dorado de esos que los mafiosos usaban para sujetar los billetes, y el clip tenía una inscripción: «Querido, mientras todavía esté tibia. Con amor, Marilyn». El martes 7 de agosto, Alan Snyder recibió un telefonazo de Joe DiMaggio. El ex beisbolista le dijo: «Se lo prometiste, ¿verdad? ¿Lo harás ahora, por ella?» «Estaré ahí», contestó Snyder. Un dato breve, una trivia. Años más tarde, Ron Snyder, el hijo de ese maquillador, se casó con otra rubia belleza de Hollywood, una que muchos compararon en su época con Marilyn Monroe. Era Kim Basinger. Fueron marido y mujer durante toda la década de los 80. DiMaggio organizó el funeral privado y eligió personalmente a las pocas personas que fueron invitadas a la ceremonia. No dio declaraciones a la prensa en el momento y en los años posteriores nunca habló mucho de lo ocurrido en esos días. Pero sin duda pensó a menudo en un papel que la policía encontró al registrar el dormitorio la madrugada del 5 de agosto. Era una carta inconclusa, escrita de puño y letra por la Monroe, dirigida a DiMaggio. Decía lo siguiente: «Querido Joe, si solo puedo tener éxito en hacerte feliz, habré triunfado en la cosa más grande y difícil de lograr, que es hacer feliz a otra persona. Tu felicidad significa la mía y...». Las reacciones a la muerte de la actriz fueron planetarias. Una de ellas fue el poema que escribiera el nicaragüense Ernesto Cardenal, que se titula Oración por Marilyn Monroe. Uno de los fragmentos más famosos del poema dice así: «Perdónala, Señor, y perdónanos a nosotros, por nuestra 20th Century, por esa colosal superproducción en la que todos hemos trabajado. Ella tenía hambre de amor y le ofrecimos tranquilizantes. Para la tristeza de no ser santa, se le recomendó el psicoanálisis». Pero quiero cerrar con otra de las reacciones a esta muerte tan reaccionada. Fue un libro a medio camino entre el poemario y la fotonovela que publicara en 1972 el escritor chileno Alfonso Alcalde. Se llama Marilyn Monroe, que estás en los cielos, y es un texto que a ratos imita el lenguaje y la estética de las revistas de chismes, y en otros parece la clase de discurso funerario que los antiguos daban delante del cuerpo de sus héroes. Alfonso Alcalde, que en su vida hizo de todo, incluyendo escribir poesía, obras de teatro, crónicas y cuentos, nunca tuvo ni de lejos una fama similar a la de Marilyn Monroe. Pero algo sabía acerca de la depresión, y el 5 de mayo de 1992 se quitó la vida en su casa en Tomé. En el caso de Alcalde, no hubo ninguna duda respecto a sus intenciones. Lo encontraron colgado, al interior del domicilio, con restos de una carta de despedida en un papelero. 2 décadas antes, en el libro que le dedicó a la Monroe, Alfonso Alcalde escribió: «Perdón por la forma en que te explotamos, presa por presa. Perdón por no haberte comprendido jamás. Perdona tú también a los que ganaron tanto dinero con tu cuerpo, con tus sentimientos, con tu angustia. Ahora que estás en el cielo, ten piedad de cada uno de nosotros». Hubo una persona que no asistió al funeral de Marilyn aun cuando tenía todo el derecho: su madre, Gladys Pearl Baker.
Gladys había tenido una crisis nerviosa cuando su hija contaba apenas con 8 años de edad. Diagnosticada con esquizofrenia, Gladys se pasó el resto de su vida en sanatorios y asilos. Marilyn nunca dejó de visitarla. En 1953, Gladys fue internada en el sanatorio de Rock Haven, en Glendale, California. Todavía estaba ahí, en agosto de 1962. Los doctores no consideraron prudente informarle de la muerte de su hija, pero además no tenían claro hasta qué punto Gladys recordaba o diferenciaba a Norma Jean, el nombre real de la Monroe, de otras niñas de la familia. Tras el fallecimiento de Marilyn, Gladys pasó 5 años más internada y luego fue enviada a vivir con su otra hija, llamada Bernice. Murió en marzo de 1984 en un hogar de ancianos en Florida. Según quienes la visitaban en la última época de su vida, Gladys oscilaba entre no tener memoria alguna de su famosa hija o recordarla como una chica joven que todavía estaba en el colegio. Ella tiene que encontrar un buen hombre y formar una familia, decía yendo y viniendo entre la niebla del tiempo. En su cabeza, Norma Jean fue para siempre una muchacha que tenía toda la vida por delante. Soy Daniel Villalobos y esto fue El Contador de Películas. Hasta la próxima.